resumen de todos los teoremas y propiedades que debieron de haber visto ya con el doctor durante clases. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a proceder a realizar ejercicios donde se tenga que realizar, nos tenga que aplicar todos estos teoremas que se han analizado en clase, ¿no? Entonces, simplemente en esta etapa nos dedicaremos a llevar del dominio del tiempo al dominio de Z diferentes funciones que se nos den o gráficas de funciones que se nos den, considerando el efecto del periodo del muestreo al momento de encontrar la transformada Z. ¿Sí? Entonces vamos a resolver el primer ejercicio. Nos dan una función x de t, ¿sí? X de t es igual a 1 partido a por 1 menos Euler a la menos at. ¿Sí? Muy bien, entonces un ejercicio muy sencillo. Tengo una resta de dos funciones. Entonces básicamente lo que tendría que aplicar aquí es las propiedades de linealidad, ¿sí? La linealidad de la transformada. Entonces tendría que una función z x de t sería igual a z de 1 partido. Entonces la transformada de la resta es la resta de las transformadas. Entonces yo aquí directamente podría decir que esto va a ser igual a 1 partido a por z de 1 de k menos z de Euler a la menos at por 1 de k. Ahora, ¿qué significa ese 1 de k? Bueno, 1 de k es una función escalón, pero que es una función escalón discreta, ¿sí? Lo que yo he hecho es, bueno, lo que nosotros estamos acostumbrados a conocer como función escalón es esto que se encuentra aquí, ¿sí? Pero esto sería 1 de t. Y que no hay ningún problema en trabajarlo en tiempo discreto. Si defino 1 de k, sería como tener esto de aquí. Esto sería una función escalón, pero en tiempo discreto. Para acá igual 1, para acá igual 2, para acá igual 3, para acá igual 4. Esto que está aquí, cabe recalcar que no tiene nada que ver con el periodo del muestreo. ¿Sí? Nada que ver con el periodo del muestreo. Solamente está en términos de k. ¿Sí? Entonces una función escalón en tiempo continuo, una función escalón en tiempo discreto. Listo. Entonces por tabla sabemos bien que la transformada z de una función escalón, ¿sí? De una función escalón es igual a 1 partido 1 menos z a la menos 1. Y listo. Tengo esta situación de acá. Aquí de nuevo, ¿por qué he puesto 1 de k? ¿Sí? Bueno, yo podría recurrir a las tablas, porque en las tablas sí se encuentra de forma explícita cuál es la transformada z de Euler a la menos at, ¿no? Pero siempre es interesante averiguar, descubrir de dónde provienen las cosas, ¿no? Entonces, por eso vamos a ir haciendo paso a paso. Para no tener ninguna complicación. Listo, entonces a ver, Euler a la menos at por 1 de k es exactamente que Euler a la menos at, porque ya sabemos que 1 de k es simplemente una función escalón, pero en tiempo discreto. Entonces, si yo a Euler a la menos at le multiplico un escalón en tiempo discreto, va a seguir siendo Euler a la menos at. ¿Y por qué hago eso? Bueno, lo hago con el único fin de poder aplicar la propiedad de la traslación compleja, ¿sí? Entonces, la propiedad de la traslación compleja me dice que primero tengo que sacar la transformada z de mi función de t, y luego en el argumento de z tengo que evaluar z por Euler a la t. Entonces, yo aquí ya sé cuánto es
la transformada z de 1 de k. Entonces yo sé que la transformada z de 1 de k es 1 partido 1 menos z a la menos 1. Y si voy a aplicar el teorema de la traslación, en el argumento, es decir, en z, tendría que evaluar z por Euler a la at, porque está multiplicado por esto de acá. Entonces al final la transformada z de toda esa expresión sería 1 menos z por Euler elevado a la at, y todo esto elevado a la menos 1. Entonces como resultado me queda 1 partido 1 menos Euler a la menos a elevado a la t, donde t es el periodo de muestreo, por z a la menos 1. ¿Sí? Entonces aquí tendría, esto sería menos 1 partido 1 menos Euler a la menos a al periodo de muestreo por z a la menos 1. ¿Sí? Y listo. Entonces, si seguimos resolviendo todo esto para una manipulación algebraica, ¿sí? Cabe destacar, si ustedes se fijan bien en las tablas, si es que han revisado las tablas, absolutamente casi todas las transformadas z se encuentran en exponentes negativos, ¿sí? Se encuentran en exponentes negativos. Entonces al encontrarse en exponentes negativos, lo más saludable es que una vez que se ha aplicado la tabla directamente, o alguna propiedad que también va a obligar a que quede con exponentes negativos, se lleve todo a exponentes positivos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es multiplicar a estas dos expresiones, a esta de aquí y a esta de acá, por z arriba y abajo. Entonces aquí sería todo esto multiplicado por z partido z menos 1 menos z partido z menos Euler a la menos a veces el periodo de muestreo t. ¿Sí? Entonces todo eso sería igual a 1 partido a, ¿sí? A 1 partido a. Bueno, aquí también podemos sacar factor común z. Factor común z, entonces esto me quedaría multiplicado por ¿sí? Entonces tendría aquí que esto sería z menos Euler a la menos at menos z a la menos 1. ¿Sí? Si hago esto de aquí, me quedaría z. Ya. Listo. Muy bien. Bueno, entonces esto simplemente es mera manipulación algebraica y aquí ya no hay que hacer tanto detalle, tanta vaina. Entonces, si realizan la operación que ha quedado allí, al final me va a quedar que la transformada z de esa función de t que nos fue dada originalmente va a ser igual a 1 partido a por z por 1 menos Euler a la menos a veces el periodo de muestreo todo eso partido z menos 1 por z menos Euler a la menos at. ¿Sí? Ahora, en el caso de que nos requieran o nos solicite o se requiera dejar expresada la respuesta en términos de exponentes negativos, bueno, pues entonces tendríamos que multiplicar el numerador y el denominador por z a la menos 2, ¿no? Entonces multiplico por z a la menos 2 por z a la menos 2. Y entonces aquí me quedaría que z de x de t sería igual a 1 partido a por z a la menos 1 por 1 menos Euler a la menos at partido
z a la menos 1 menos 1 por z a la menos 1 menos Euler a la menos a veces el periodo de muestreo, ¿sí? Entonces eso es en el caso en el que se nos solicite encontrar la respuesta en términos de exponentes negativos. Pero si no es necesario o no se indica en alguna parte que se tiene que dejar expresado como tal, entonces simplemente la respuesta en azul es más que suficiente. Igual, al final de cuentas, ambas es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la forma, ¿sí? Y listo. Entonces ahí tendríamos un ejercicio en donde se ha aplicado la propiedad de linealidad de la transformada, ¿sí? La propiedad de linealidad de la transformada y la de la multiplicación por a de acá. Entonces recordar que si hay funciones que están directamente expresadas, ¿no? Al multiplicarle una función de escalón no está alterando en nada, ¿no? Obviamente una función de escalón unitario sin ningún retardo de tiempo. Deben tener en cuenta de que todos estos análisis o todo esto que está aquí está expresado siempre para todo valor tiempo mayor que 0 o en tiempo discreto para k mayores que 0, ¿sí? Antes de eso no se analiza nada, ¿no? Muy bien, vamos con otro ejercicio, ¿sí? Entonces me estipulan que tengo una función x de t igual a k elevado al cubo. Entonces, miren aquí. Me dicen x de t igual elevado al cubo. Entonces, en realidad es una función discreta, no es una función continua. Entonces, es como que si tuviera una función cúbica discreta. Pero no es que la he discretizado con un muestrador. La forma en la que viene dada ya es discreta, ¿sí? Entonces, si para nosotros una función cúbica era eso, pues entonces en tiempo discreto simplemente va a ser esto, nada más. Pero, vuelvo y repito, no tiene nada que ver con el periodo de muestreo, ¿sí? No tiene nada que ver con el periodo de muestreo. Listo, veamos entonces. Entonces, definitivamente esto es un ejercicio para aplicar, ¿sí? Para aplicar el teorema de la diferenciación compleja, ¿sí? Entonces, de nuevo, tengo aquí que z de x de t sería igual a z por k elevado al cubo. Y de nuevo, si yo regreso acá a ver el teorema de la diferenciación compleja, me dicen k elevado a la m por x de t. Pero a mí simplemente me están dando k al cubo. Entonces, ¿cuál es x de t? Bueno, simplemente sería un escalón discreto. K al cubo por escalón discreto sigue siendo k al cubo. Entonces no estoy alterando mi función original. Entonces, esto sería como tener k al cubo multiplicado por un escalón discreto. Entonces, quiere decir que esa función x de t, que aparece en el teorema de la traslación compleja, el teorema de la traslación compleja, el teorema de la diferenciación compleja, que aparece en el teorema de la diferenciación compleja. Sí, vamos a traerlo para acá. Listo. Que aparece en el teorema de la diferenciación compleja, en este caso sería ese 1 de k. ¿Sí? Esa x de t sería el 1 de k. Entonces lo que yo tendría que hallar primero es la transformada z de 1 de k. Bueno, la transformada z de 1 de k, muy bien conocida, bien recordada, nunca olvidada y bien ponderada, es igual a 1 partido 1 menos z a la menos 1, ¿sí? Sacado de las tablas. Listo. Entonces, teniendo esto en mente, y así mismo me dice, bueno, es la m-ava en m veces menos z por la m-ava derivada de esa función x de z de z. Entonces,
¿Qué es lo que significa? Bueno, entonces si yo transcribo o adapto esto que está aquí de forma literal con lo que me están pidiendo hallar, entonces lo que yo encontraría sería lo siguiente. Yo tendría que la transformada z de esa función x de t sería igual a menos z por la derivada de z elevado al cubo, y todo esto multiplicado por x de z. Y en este caso x de z, bueno, sería esto que está aquí, ¿sí? Por x de z. Entonces esto sería 1 partido 1 menos z a la menos 1. Esto acá elevado al cubo. Listo, pero eso en realidad no es elevado al cubo. Simplemente le está diciendo que eso que está allí tiene que hacerlo 3 veces. ¿Sí? Tiene que hacerlo 3 veces. Bueno, aquí para dejar bien estipulado, vamos a decir que x de z es igual a menos z por la derivada con respecto a z, todo esto 3 veces por x, perdón, por z de 1 de k. Y listo. Muy bien. Entonces, 3 veces. Entonces, si yo desmenuzo todo eso que está allí, en realidad lo que me queda es lo siguiente. Me queda menos z por la derivada con respecto a z de menos z por la derivada con respecto a z de menos z por la derivada con respecto a z de ahora sí de z partido z menos 1. Es exactamente lo mismo que está arriba, sino que he multiplicado z numerador y denominador. Y se cierra todo. Entonces, eso es lo que en realidad significa ese número n. Perdón, ese número m que se encuentra arriba de la expresión de la derivada en el teorema de la diferenciación compleja. Hace referencia al número de veces que tengo que hacer esa operación de menos z por la derivada con respecto a z. ¿Sí? Bueno, entonces al final, bueno, como es típico en todos estos ejercicios, simplemente se convierte en un ejercicio neto de manipulación algebraica. ¿Sí? Básicamente aquí es entender o saber qué aplicar y cómo aplicarlo, ¿sí? Para poder encontrar lo que se está solicitando. Listo, entonces, bueno, luego de hacer toda la manipulación y todo lo demás, ¿sí? Al final tendríamos que la transformada z ¿sí? La transformada z de k al cubo sería igual a z, o bueno, lo vamos a desarrollar y ya vamos a ver por qué. Porque va a ser muy interesante desarrollar. Muy bien, entonces si comenzamos a desarrollar toda esta situación que, bueno, es un poco tortuoso, vamos a ver. Entonces aquí tendríamos que esto es igual a menos z por la derivada con respecto a z de menos z por la derivada con respecto a z, y todo esto de menos z por menos 1 partido z menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Z menos 1 al cuadrado. Luego me tocaría hallar la derivada de toda esa expresión que está allí. Y la derivada de toda esa expresión sería menos z por la derivada con respecto a z
de menos z multiplicado por z menos 1 al cuadrado menos 2 veces z por z menos 1, ¿no? Acuérdense, pues, la derivada de la división es la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador partido el denominador al cuadrado. Entonces esto me quedaría aquí, todo esto partido para z menos 1 a la cuarta. ¿Sí? A la cuarta. Y listo, finalmente me tocaría hacer la derivada de toda esa expresión que está allí. ¿Sí? Pero bueno, antes de hacer la derivada, aquí se puede hacer algo interesante porque podríamos sacar factor común. ¿Sí? Podríamos sacar factor común. Entonces esto sería menos z por la derivada con respecto a z de menos z. ¿Sí? Y aquí yo podría sacar factor común. Aquí es factor común z menos 1 y simplificarlo con el denominador. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría menos z. Sacaría factor común z a la menos 1. ¿Sí? Z a la menos 1. Entonces aquí me quedaría... no factor común, sino que simplemente puedo distribuir este denominador para cada uno de estos términos que se encuentran en el numerador. ¿Sí? Entonces me quedaría menos z partido z menos 1 al cubo más 2z, perdón, aquí es al cuadrado. ¿Sí? Porque tenemos z menos 1 al cuadrado en el numerador. Y acá sería 2z partido z menos 1 al cubo. Listo, ahora sí. Muy bien, entonces si realizo de nuevo la operación entre esos dos, entonces aquí me quedaría menos z por la derivada con respecto a z de z al cuadrado más z partido z menos 1 al cubo. Listo. Bueno, entonces veamos de nuevo finalmente. Aquí tendría menos z multiplicado por 2z más 1, ¿sí? La derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador. Entonces esto sería 3 por z menos 1 al cuadrado y todo esto multiplicado por z al cuadrado más z, todo esto partido para z menos 1 a la sexta. ¿Sí? A la sexta. Muy bien. De nuevo, si distribuyo ese denominador para el numerador, tendría que esto sería menos z multiplicado por 2z menos 1, perdón, 2z más 1 partido z menos 1 al cubo menos 3 veces z al cuadrado más z partido z menos 1 a la cuarta. ¿Sí? Z menos 1 a la cuarta. Muy bien, si desarrollo la operación algebraica entre esos dos de nuevo, me quedaría menos z por, entonces esto me quedaría z menos 1 a la cuarta, entonces aquí me quedaría z menos 1 por 2z más 1 menos 3 veces z al cuadrado
más z. ¿Sí? Y aquí el denominador sería z menos 1 a la cuarta. Y listo, bueno, entonces si se desarrolla eso, bueno, entonces aquí tendría 2z al cuadrado. ¿Sí? 2z al cuadrado. Aquí tendría menos 2z más z menos z menos 1. ¿Sí? Y acá tendría menos 3z al cuadrado menos 3z. Entonces la suma de esos dos me quedaría menos z al cuadrado menos 4z menos 1. Entonces esto sería igual a menos z por menos z al cuadrado menos 4z menos 1. Y todo esto partido z menos 1 a la cuarta. Y listo. Finalmente me quedaría que la transformada z de k al cubo será igual a z por z al cuadrado más 4z más 1, y todo esto partido para z menos 1 a la cuarta. Muy bien, entonces hay una aplicación del teorema de la diferenciación compleja que al final simplemente es esto que está aquí, ¿sí? Luego se convierte en un ejercicio de pura manipulación algebraica. Muy bien, veamos otro ejercicio. ¿Sí? Entonces supongamos que nos dicen lo siguiente. ¿Sí? Me piden hallar la transformada z de una función x de t, que es igual t al cuadrado por Euler a la menos at. Muy bien. Entonces, si yo hago esto, bueno, entonces aquí yo tendría z de x de t sería igual a z de t al cuadrado por Euler a la menos at. Y aquí otra cuestión, ¿sí? Aquí fijarse que esta t es la variable t, el tiempo. Esa Euler de una u otra forma va a aparecer en el resultado de la transformada z, pero ahí va a ser Euler a la menos a t, pero t de primer muestreo. Digo esto porque hay algunas ocasiones que revisando deberes me he encontrado que en la transformada z siguen dejando en términos del dominio de tiempo. Entonces eso es algo chuzo, algo tremendo. Muy bien, entonces, bueno, continuando. Entonces resulta muy interesante esto. Bueno, si regresamos de nuevo acá, tendría a ver, vamos a coger el teorema de la traslación compleja. ¿Sí? El teorema de la traslación compleja, ¿qué es lo que dice? ¿Sí? El teorema de la traslación compleja. Aquí lo vamos a dejar. Listo. Entonces, el teorema de la traslación compleja dice: una función x de t multiplicada por L menos t. Si le saco eso z, entonces tendría que al argumento de la transformada z de mi función del tiempo x de t, evaluarlo por z de Euler a la menos at. Por z de Euler a la at. Bueno, muy similar al primer ejercicio que hicimos por aquí. Ahora, ¿qué sucede acá? Que yo tengo que mi función x de t, mi función x de t, en este caso, esta función x de t sería t al cuadrado. Entonces, si yo requiero sacar, esto sería x de t. Si yo requiero sacar z de x de t, que en este caso sería t al cuadrado, estaría cayendo de nuevo
en el teorema de la diferenciación compleja. Porque fíjense ustedes que t al cuadrado sería lo mismo que t al cuadrado por un escalón unitario. Entonces tengo esto. La transformada de esto sería menos z por la derivada con respecto a z, todo esto dos veces, por la transformada z de 1 de t. Y si ustedes se fijan, esto que está aquí, esto, yo ya lo hice en el ejercicio anterior, por eso lo resolví. ¿Por qué? Porque aquí lo hice 3 veces, entonces yo tengo que ver justo en dónde me quedé en la segunda vez. Entonces esto que está aquí, esto, específicamente esto que está aquí, sería la transformada z de t al cuadrado. O lo mismo que decir la transformada z de k al cuadrado. Porque este es el resultado de aplicar ese menos z por la derivada con respecto a z dos veces. Porque luego de esto, aquí ya estoy haciendo la tercera derivada. Por eso es porque sería t al cubo. Entonces hasta aquí es lo que yo necesito para poder tener t al cuadrado. Entonces muy sencillo. Yo ya sé que la transformada z por el ejercicio anterior de t al cuadrado sería igual a todo esto que anda por acá arriba, que sería z al cuadrado más z partido z menos 1 al cubo. Entonces todo eso sería la transformada z de t al cuadrado. ¿Sí? Todo eso sería la transformada z de t al cuadrado. Y muy fácilmente, entonces ahora sí, bueno, esto que está aquí es el teorema de la diferenciación compleja. Entonces miren que ya este ejercicio es un mix de aplicación de teoremas, ¿sí? Está el teorema de la traslación, el teorema de la diferenciación, bueno, todo lo demás. Bueno, entonces luego de eso, ahí sí puedo evaluar el teorema de la traslación compleja. Entonces, en mi argumento de z, entonces ahora en todos esos argumentos de z, entonces esto que está aquí es como que si, bueno, no es como si tuviera, esto es x de z. Pero ahora en el argumento z, tengo que evaluar z por Euler a la at. Entonces aquí tendría que z de Euler, bueno, vamos a ponerlo igual que el enunciado, z de t al cuadrado de Euler a la menos at sería igual a ¿qué cosa? Sería igual, de nuevo, hay que evaluarlo en at, no en Euler a menos at. Lo que dice esto es que hay que evaluarlo, ¿dónde está? El teorema de la traslación compleja. Que hay que evaluarlo en Euler elevado a la at, no a la menos at. Listo, entonces aquí lo que yo tendría es lo siguiente. Como aquí está en exponente positivo, todo va a quedar en exponente positivo. Entonces, lo más recomendable, ¿sí? Lo más recomendable sería poner o dejar todo expresado. Bueno, en este caso, ¿no? Entonces yo tendría que multiplicar todo por z a la menos 3. Entonces si multiplico todo por z a la menos 3, aquí me quedaría z a la menos 1 más z a la menos 2. Todo esto partido para z a la menos 2 por z. A ver, no, esto está mal. Aquí sería por 1 menos z a la menos 1. Y todo esto elevado al cubo. Listo, ahí estaría. Muy bien, entonces, si
En Z tengo que evaluar todo de Euler a la t, entonces aquí me quedaría, ahora sí, que Z de t al cuadrado por Euler a la at sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a Z por Euler elevado a la at a la menos 1 más Z por Euler elevado a la at, todo esto elevado a la menos 2, partido 1 menos Z por Euler a la at elevado a la menos 1 y todo esto elevado al cubo. Muy bien, entonces si tengo eso que está allí, me quedaría aquí, chuzo, me quedaría Z a la menos 1 por Euler a la menos at, ¿sí? Menos at, más Z a la menos 2 por Euler a la menos 2 veces at, todo esto partido 1 menos Z a la menos 1 por Euler a la menos at y todo esto elevado al cubo. Y ahora sí, aquí, si multiplico todo por Z al cubo, o sea, arriba y abajo, chuzo, finalmente me quedaría que la transformada Z de t al cuadrado por Euler a la menos at, acá arriba está mal, porque aquí dice a la menos at, la función dt, listo, menos at, entonces aquí yo tendría que todo esto sería igual a ¿qué cosa? Cuando se multiplico todo por z al cubo, aquí me quedaría, bueno, aquí puedo sacar factor común Euler a la menos at, y de hecho puedo sacar factor común z también, porque aquí arriba me va a quedar z al cuadrado y acá me va a quedar z, entonces puedo sacar factor común z, entonces esto me quedaría Euler a la menos at por z, todo esto multiplicado por z más 1. Ajá, pero aquí la z tendría que ir multiplicado por otro Euler a la menos at porque está al cuadrado allí. Y aquí sí, a ver, cuando multiplico, no, aquí está mal, porque el cuadrado va a quedar libre. ¿Sí? Aquí simplemente sería z más Euler a la menos at. ¿Sí? Si yo multiplico z arriba y z abajo, aquí me quedaría, o sea, z al cubo arriba y z al cubo abajo, aquí me quedaría z al cuadrado por Euler a la menos at, ¿sí? Más z por Euler a la menos 2 at. De acá dividido para z al, bueno, simplemente sería z más Euler a la menos at, todo esto elevado al cubo, no más, menos z por Euler a la menos at, ¿sí? Entonces, si saco factor común del denominador, en el numerador Euler menos at por z, entonces simplemente sería z más Euler a la menos at, listo, dividido para z menos Euler a la menos a periodo de muestreo al cubo, ¿sí? Y listo, entonces eso que está allí sería otro ejercicio de aplicación, ya haciendo un mix de de teoremas, tanto en la traslación compleja como el de la diferenciación compleja. Muy bien, vamos con un último ejercicio. Muy interesante este ejercicio, ¿no?
Tiene una trampilla escondida. Muy bien. Entonces, le dice que x de k, ¿no? Bueno, de entrada está diciendo que la función que se quiere hallar de la que se quiere hallar su transformada z es discreta, está en tiempo discreto, es igual a la sumatoria desde h igual 0 hasta k de a a la h. ¿Sí? Entonces, lo que le está diciendo es que es una sucesión, ¿no? Entonces, donde le dice que a es una constante. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolver ese ejercicio que está allí? Bueno, en la realidad, bueno, de una u otra forma para poder resolver todos estos ejercicios que hemos estado haciendo, bla, 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 ¿sí? Para identificar cuál es el teorema o el estratagema en particular que hay que emplear para poder resolver el ejercicio, de una u otra forma se adquiere con un cierto nivel de expertise, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero que se me ocurriría hacer aquí es que si me han dado una sumatoria, desarrollar la sumatoria. Entonces yo aquí tendría que x de k es igual a la sumatoria desde h igual 0 hasta k de a a la h, ¿sí? De a a la h. Entonces, chuzo, si yo no tuviera la sumatoria y tuviera la k, bueno, entonces simplemente sería a a la k por 1 de k y tendría que aplicar la propiedad de la multiplicación por a a la k. Pero sucede que no es a la k, ¿sí? Y k en este caso no está siendo una variable o un eje, sino que es un número de iteración. Entonces aquí yo tendría que esto sería igual a 1 más a la unidad, más al cuadrado, más al cubo, más punto, más a elevado a la k menos 1 más a elevado a la k. Listo. Eso sería el desarrollo de esa notación sigma que me están presentando allí. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense ustedes en lo siguiente. Obviamente, pues no, antes de a elevado a la k, y si estoy iterando desde 0 hasta k, la anterior de a a la k tiene que ser a elevado a la k menos 1. Ahora, ¿qué sucede si yo le digo, sabes qué? Mira, x ya no la voy a evaluar hasta k, sino que ahora la voy a hacer hasta k menos 1. Entonces esto me quedaría la sumatoria desde h igual 0 elevado hasta la k menos 1 de a de h. Sigue siendo exactamente lo mismo. Pero ahora la iteración solamente va a ser hasta k menos 1, porque estoy diciendo que quiero que x solamente llegue hasta k a la menos 1. Quiero que llegue hasta k menos 1. Muy bien. Entonces, todo esto de aquí sería igual a 1, bueno, de nuevo, bla, 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 más 1 va, más 1 al cuadrado, más al cubo, más punto, más a elevado a chuzo. Entonces solamente llego hasta a elevado a la k menos 1, porque la iteración solamente está hasta k menos 1, porque en x solamente he evaluado hasta k menos 1. Muy bien, entonces miren cuán magistral, cuán sublime es. Yo aquí, bueno, ustedes que son amantes del álgebra lineal, porque ustedes por naturaleza son amantes de la matemática, son filósofos, son PPL. Muy bien. Entonces, yo aquí podría hacer una resta. Y al hacer la resta, ¿qué sucede? Todos estos términos que están aquí se cancelan. Y el único que sobrevive de toda la iteración
de la resta de las dos sumatorias es simplemente a la k. Entonces miren lo que resulta. Yo tendría aquí que x de k menos x de k menos 1. O sea, lo que está diciendo allí es que, o sea, le dice, mira, oye, el valor de x ahora, el de ahora, menos el valor de x, uno anterior, un valor de tiempo anterior, quiero que sea igual a la k. Ya está. O sea, la resta, dependiendo de la iteración en la que yo esté, la resta de la iteración actual menos la iteración anterior tiene que ser esa función exponencial evaluada en el valor de iteración actual. Y ya está. Entonces, como en la escuelita, si saco la transformada de un lado, saco la transformada del otro lado. Entonces aquí me quedaría que esto sería z de x de k, ¿sí? Z de x de k menos x de k menos 1 y todo esto será igual a la transformada z de a a la k, que bueno, a estas alturas ya no es tema de discusión porque lo voy a multiplicar por 1 de k. Muy bien, entonces, si hago esta transformada, aquí me quedaría simplemente x de z menos, entonces aquí de nuevo, si yo interpreto y digo, bueno, x de k es el valor de k actual y x de k menos 1 es el valor de x un tiempo o una iteración atrás, es decir, que está retardada una iteración. Y si considero que el periodo de muestreo t mayúscula es igual a un segundo, entonces esto simplemente sería z a la menos 1 por x de z, aplicando la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Y bueno, z de a la k por 1 de k, bueno, entonces de nuevo, z de 1 de k es igual a z a la menos 1 partido 1 menos z, perdón, es 1 partido 1 menos z a la menos 1. Listo, entonces aquí lo que yo tendría que hacer es que, bueno, ya, si tengo esto de aquí, el teorema de la multiplicación por k, me dice que ahora a x tengo que evaluarla en a la menos 1 por z. Entonces, ¿dónde está z? Listo, entonces, bueno, de hecho creo que eso fue uno de los primeros ejercicios que hicimos, pues, ¿no? ¿O no? No. Fue el teorema de la traslación compleja. Pero bueno. Listo. Listo. Bueno, entonces en todo caso la multiplicación por a a la k me dice que en z tengo que evaluar a la menos 1 por z. ¿Sí? A la menos 1 por z. Listo. Entonces tendría que z de a a la k será igual a ¿cuánto? Será igual a 1 partido 1 menos, y en vez de z tendría que evaluar a la menos 1 por z, y todo esto lo evaluado a la menos 1. Entonces me quedaría que z de a la k será igual a 1 partido 1 menos a por z a la menos 1. Y listo. Muy sencillo. Muy bien, entonces aquí tendría que todo esto sería igual a 1 partido 1 menos a por z a la menos 1. ¿Sí? Muy bien. Bueno, siguiendo con la resolución de este ejercicio. Bueno, si se dan cuenta, del un lado de esa ecuación que está allí está incógnita, lo que yo quiero encontrar, que es x de z. ¿Sí? Porque yo quiero hallar la transformada z de x. Yo quiero hallar la transformada z de x de k.
Entonces aquí tendría que 1 menos z a la menos 1 por x de z sería igual a 1 partido 1 menos a por z a la menos 1. Entonces finalmente yo aquí tendría que z de x de k, según como definieron por allá arriba x de k, bueno, no, lo vamos a poner acá abajo. Muy bien, entonces aquí tendría que x de z sería igual a 1 partido 1 menos a por z a la menos 1 y todo esto por 1 partido 1 menos z a la menos 1. ¿Sí? Entonces, si nos solicitan que quede en exponentes positivos, si fueran negativos, bueno, ahí se acabaría el ejercicio. Si solicitan que esté expresado en términos de exponentes positivos para z, obviamente. Bueno, pues aquí yo tendría que z de x de k sería igual. Entonces tendría que multiplicar z al cuadrado arriba y z al cuadrado abajo. Sería igual a z al cuadrado partido z menos a por z menos 1. ¿Sí? Z menos 1. Y listo. Ahí estaría la transformada z de esa función x de k que fue planteada como una sumatoria, ¿sí? Como una sucesión. Listo. Muy bien, entonces con estos ejercicios prácticamente hemos evidenciado la aplicación de algunos de los teoremas. Que de una u otra forma ya se van dando cuenta de que para un mismo ejercicio necesito de la aplicación de varios teoremas para poder llegar a encontrar la transformada. Ahora, supongamos que nos planteen el siguiente ejercicio. Bueno, esto no lo va a terminar de resolver, solamente lo va a dejar planteado. Supongamos que tengamos 9 veces k por 2 elevado a la k menos 1. ¿Sí? Bueno. Menos 2 elevado a la k más 3. Bueno, si yo tendría que hacer la transformada z de todo esto que está aquí, bueno, sería aplicar transformada z individual para esto y para esto. La transformada z de esto no es desconocido. Es como que si tuviera a la k, sino que ahora en vez de a tengo 2 y todo esto multiplicado por 1 de k. La transformada z de esto tampoco es desconocido porque es como si tuviera 3 por 1 de k. Y listo. Ahora, la transformada z de esto que está aquí, que es en lo que me voy a enfocar más, sería z por 9k por 2k menos 1. ¿Sí? Por 2k menos 1. Entonces, fíjense ustedes que ahora tenemos k, o sea, tenemos a elevado a la k menos 1. ¿Sí? Elevado a la k menos 1. Entonces, bueno, pues no habría por qué entrar en pánico. ¿Sí? Si yo tengo aquello, yo tranquilamente puedo decir lo siguiente. A ver, miren. 9 de k por 2. Y 2k menos 1 es como si tuviera 2 a la k por 2 elevado a la menos 1. Entonces esto simplemente se convierte en z de 9 medios de k por 2 a la k. Y de nuevo caigo en el teorema en la propiedad de la multiplicación por a la k, siendo que en este caso a vale 2. Entonces esto simplemente sería 9 medios de z de k por 2k. ¿Sí? Entonces, bueno, allí en este caso x de t sería k
Y esto que está aquí sería a a la k. Entonces lo que yo tendría que encontrar en este caso sería primero la transformada z. Tendría que hallar la transformada z de k. ¿Sí? Y la transformada z de k por tabla es, bueno, asumiendo que el periodo de muestreo es 1, ¿sí? Es z a la menos 1 partido 1 menos z a la menos 1 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, pues en eso que está allí tendría que evaluar a la menos 1. Pues no, acuérdense que el teorema de la multiplicación por k, les dice que si tienen algo multiplicado por k en el términos del tiempo, al momento de hallar la transformada z, en el argumento tengo que evaluar a la menos 1 por z, ¿sí? Entonces, ahora sí, para yo poder hallar la transformada z de k por 2 a la k, por 2 a la k, en este caso a vale 2, entonces esto sería 2 a la menos 1 por z elevado a la menos 1 partido para 1 partido 1 menos 2 a la menos 1 por z, todo esto elevado a la menos 1 y todo esto al cuadrado. Entonces al final queda 2 por z a la menos 1 partido 1 menos 2z a la menos 1 y todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces eso sería una parte de eso. Y bueno, al final, para hallar la transformada z de todo esto que está aquí a esto de aquí, tendré que multiplicarlo por 9 medios. Y al multiplicarlo por 9 medios, fíjense que ese 2 que está aquí se cancela. Entonces al final, si yo tuviera la transformada z de 9k por 2k a la menos 1, es como que si tuviera simplemente 9 medios por 2 por z a la menos 1 partido 1 menos 2z a la menos 1 al cuadrado. Y este 2 de aquí se cancela y me queda que es igual a 9 por z a la menos 1 partido 1 menos 2z a la menos 1 al cuadrado. Donde ese 2 vino del 2 elevado a la k menos 1. ¿Sí? Entonces ahí para que tengan en consideración aquello. Entonces muy importante saber los teoremas. Además de saberse los teoremas, entender qué significa cada teorema, ¿no? Porque si no, usted podría resolver 1000 ejercicios y supo cómo resolverlos, pero nunca supo qué es lo que en la realidad estuvo haciendo, lo cual resulta algo muy triste, porque perdió su tiempo. Listo, niños y niñas. Entonces, hasta aquí un análisis en detalle a la aplicación de propiedades de teoremas en estos 3 ejercicios que hemos planteado, ¿sí? En el próximo video, el próximo enlace, ya nos dedicaremos plenamente a analizar las cuestiones del muestreo y a la antitransformada z. ¿Y por qué solamente queda expresada en tiempo discreto y no en tiempo continuo? ¿Sí? Entonces, a modo de recomendación, memorizar cada uno de los teoremas y de las propiedades. Cualquier duda o comentario que tengan, lo pueden dejar en la sección de comentarios o me pueden escribir directamente a mi correo institucional, que es JICC. Perdón, ese no es el correo institucional. El correo institucional es jicaiza@espol.cl.
¿Sí? Listo, niños. Entonces, hasta el siguiente video.